Tabla periódica, tercer grado de secundaria. Bueno, este video vamos a hablar sobre la tabla periódica, por qué es importante usarla y de dónde surgió y todas las propiedades que tiene esa tabla y por qué es muy importante para la química. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito sobre qué es lo que se está viendo en esa época de la química y por qué surgió esto de la tabla periódica. Bueno, pues los estudios de Lavoisier y Dalton, entonces, que vimos en el video anterior, dieron inicio a la química como ciencia basada en el método científico, es decir, aquel que necesita repeticiones y muchos experimentos para poder tomar algo como verdadero, por lo que era necesario tener ordenadas las cosas y estar de acuerdo entre todos con las medidas o valores de ciertas cosas. En ese entonces todos tenían discrepancias, todos medían las formas de diferente manera, es decir, no había una regla, un sistema con el cual medir las cosas o determinar ciertas medidas, por ejemplo, unidades, por ejemplo. Pero en ese entonces, Cannizzaro, un químico italiano de 1858, expuso cómo calcular la masa atómica de los elementos y la masa molecular de los compuestos. Él utilizó la masa atómica del hidrógeno, lo denominó como uno, el carbono 12 o cloro 35.5 y otros tres más, creo, para explicar que si una sustancia no se puede descomponer en otras, entonces es una molécula formada por el mismo tipo de átomos. Es decir, él simplemente dijo que el hidrógeno valía uno y de ahí empezó a llenar los demás datos. Cuando el material es un compuesto, él sugirió identificar sus elementos y dividir la masa de la molécula entre las masas atómicas para identificar el número de átomos que la forman. Es una fórmula, pero por el momento no la vamos a usar. También señaló que la masa molecular de una sustancia es la suma de la masa atómica de cada elemento. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido clorhídrico con una masa de la molécula de 36.5. La masa de los elementos, pues el ácido clorhídrico tiene un cloro y tiene un hidrógeno. Entonces, el cloro pesa 35.5 y el hidrógeno 1. Y como se puede ver, si suman los elementos, la masa de los elementos, te da la masa de la molécula. 35.5 más 1, 36.5. También estableció que en las reacciones químicas es necesario considerar los números enteros para calcular masas moleculares. Por ejemplo, aquí, dos moléculas de agua, 2H2O, me producen dos moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno. Es decir, una molécula de hidrógeno, H2, pues es básicamente este, un hidrógeno, vamos a usar el método de Dalton, y otro juntito, ¿no? Entonces, igual el oxígeno molecular, pues tiene dos oxígenos, ¿no? Un oxígeno y otro oxígeno. Bueno, ¿cuál es el peso atómico o la masa atómica del hidrógeno? Pues es uno, como dije hace rato en la presentación anterior. El oxígeno, es H. El oxígeno tiene de masa 16. Por lo tanto, aquí tengo O2. ¿Cuántos oxígenos tengo? Pues tengo dos oxígenos, ¿no? Entonces, la masa del oxígeno, vamos a primero cerrar el oxígeno, va a ser igual a 16 más 16. ¿Por qué? Porque son dos oxígenos que pesan 16. Entonces tenemos 32 total. Igual con los hidrógenos. Tengo un H2, 1 más 1 es igual a 2. Pero aquí hay que recalcar esto que dijo, necesario considerar los números enteros para calcular las masas moleculares. ¿Por qué? Porque aquí tenemos este 2, que extrañamente está como especie de multiplicando el H2 a esta molécula de aquí. Entonces, si nos están refiriendo que tenemos un coeficiente de 2, nos está diciendo que tenemos dos veces este H2. Es decir, 2H2 es como si tuviéramos una molécula de hidrógeno y otra molécula de hidrógeno juntas. Entonces, realmente no tenemos dos hidrógenos, tenemos cuatro. Aquí hay dos y aquí hay dos. Tenemos cuatro hidrógenos. Por lo tanto, si aquí nosotros agregamos el 2, debería ser 2 más 2, que nos daría un total de 4 de masa, de masa de los elementos. Entonces el total sería 36. Es decir, sumas la cantidad de lo que pesa el hidrógeno y la cantidad de lo que pesa el oxígeno. 4 hidrógenos, 2 oxígenos. Total, 36. Dos moléculas de agua pesan 36, o dos moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno pesan 36.
Y bueno, ya básicamente, ahora vamos a hablar sobre Mendeleev, que fue el que básicamente propuso toda la tabla periódica. Básicamente ordenó los elementos, eso fue lo que hizo Mendeleev. Empezó observando las reacciones que tenían los elementos con el oxígeno y los fue ordenando. Descubrió que iban aumentando del número atómico de izquierda a derecha y anunció la ley periódica de los elementos, que dice lo siguiente: las propiedades de los elementos son función periódica de sus masas atómicas. Ahorita vamos a desglosar un poquito más esta ley. Gracias a esto, él observó que de los elementos descubiertos en su tiempo, es decir, en su entonces, en 1800, no conocíamos todos los elementos que conocemos en el día de hoy. Es decir, poco a poco se fueron descubriendo un poco más. Por lo tanto, él trabajó con los elementos que él conocía en ese entonces, que eran los más simples y los más comunes en la Tierra. Faltaba unos sin descubrir, y encima él fue y predijo sus características basándose en la tabla que él construyó. Es decir, a partir de la tabla y de la ley que dijo, él pudo descubrir las propiedades que iban a tener los elementos que aún no se descubrían. Por ejemplo, aquí, ECA aluminio. ¿Qué se refiere con ECA? ECA se refiere al que está abajo del aluminio en su tabla. Él predijo que la masa atómica sería de 68, muy semejante a la del galio, que es realmente el elemento que él estaba prediciendo. El punto de fusión dijo que era bajo. Realmente el galio funde a 30,15 grados, es decir, extremadamente bajo, un punto de fusión muy bajo. Tú sostienes galio en tu mano y el galio se derrite. La densidad igual la clavó prácticamente 5,9, y la fórmula del óxido, nada más quiten EA y pongan GA y es exactamente la misma. Igual con el germanio, el silicio, casi todo lo que puso aquí en la tabla lo predijo excepto el color. Y a partir de estas predicciones, pues se lo ayudaron realmente a que la comunidad científica o química en ese entonces pueda aceptar la teoría y la vieron como que era muy fuerte su teoría y decidieron organizar una tabla periódica. Mendeleev incluso se atrevió a modificar ciertas masas de elementos que no coincidían con su tabla. Y tal cual como dijo, él estaba en lo correcto en corregir esas masas. Es decir, en su entonces, ciertos elementos, sus masas se habían calculado, pero no eran muy precisas. Es decir, había errores, no se sabía muy bien cómo medir aún las masas, o si lo hacían era pura teoría, pero no era experimental. Entonces él, a partir de su tabla que él construyó y de las propiedades que le decía su ley periódica, él pudo estimar la masa real que debería de tener. Y él literalmente lo que hizo fue corregirla. Y cuando ya se hizo experimentalmente para obtener realmente su verdadera masa, prácticamente, como él dijo, quedaron muy, muy cercanas. La tabla le decía prácticamente qué tanto debería pesar ese elemento desconocido o ya conocido, más que nada, con mayor precisión que en anteriores años. Por lo tanto, esa tabla se tomó como algo muy fuerte. Entonces la empezaron a usar. Y actualmente pues se usa demasiado la tabla periódica, puesto que la tabla periódica es el esquema de todos los elementos químicos ordenados de manera creciente en su número atómico. Actualmente se usa bastante y prácticamente todos los químicos trabajan con la tabla periódica. Su base es la ley periódica, como dijimos anteriormente, la cual señala que las propiedades químicas y físicas de los elementos tienden a repetirse conforme aumenta un número atómico. Es decir, a partir de los números atómicos se empieza a repetir las propiedades con unos ciertos patrones, una cierta periodicidad. Es decir, de un cierto elemento hay otro elemento con un número atómico diferente, pero que concuerdan con una cierta periodicidad, que tienen las propiedades muy semejantes a la del, por ejemplo, la de hierro, digamos. Y vamos a explicar un poquito qué es lo que nos dice la tabla periódica, así con un subgigante sobre un elemento. Por ejemplo, aquí tenemos hierro. Entonces, primeramente tenemos el nombre, que aquí se menciona, en ese caso es hierro. Tenemos su símbolo químico, que el símbolo químico es básicamente una representación más sencilla para no tener que escribir todo el nombre. Símbolos químicos que hemos visto aquí: oxígeno, hidrógeno, helio, nitrógeno, por ejemplo, carbón. Pues hay muchos, ¿no? Demasiados realmente. En ese caso, hierro, oro, plata, etcétera. Ahorita vamos a ver la tabla completa, pero aquí tenemos el símbolo químico. Estos de aquí
no los tomen en cuenta todavía. Después, en otros cursos futuros vamos a explicarlos. Eso también. Ok. Entonces, tomen en cuenta esto. Nombre es este de aquí. Símbolo químico. La masa atómica, que es importante en este instante del curso. Y el número atómico, que se denomina también con la Z, como habíamos visto en los videos anteriores, ¿no? En este caso el hierro. Si quieres saber cuánto número atómico tiene el hierro, pues nada, miras aquí en este pedacito y pones Z igual a 26. Y listo, ya tienes tu dato. Entonces, la tabla inicia por el hidrógeno, avanza hacia la derecha en orden ascendente. Cada determinada serie de numeración, los elementos se acomodan en la parte inferior y forman renglones especiales o periodos. La tabla periódica empieza por el hidrógeno, que está aquí, y se va de izquierda a derecha de forma ascendente. Es decir, del hidrógeno vas a pasar todo esto de acá, llegas al helio, que es el siguiente, con numeración, con número atómico 2. Bueno, una vez llegado a esta columna, pasas al siguiente renglón, que le llamamos al siguiente periodo. Periodo 2. Aquí dice, número 2, número 1. El periodo 2 pues, está conformado por el litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Todos esos elementos de aquí, igual, están acomodados por el periodo 2 y van de orden ascendente, ¿verdad? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el neón, que es 10. De igual forma, se toma el siguiente renglón, periodo 3, y se vuelve a hacer lo mismo. Y pues si se dan cuenta, bueno, no es muy obvio, pero están acomodados de una manera muy especial esos elementos, realmente. ¿Por qué? Por lo siguiente. Pues las columnas, ahorita hablamos sobre los renglones, es decir, los periodos, que los periodos son estos de aquí, si se alcanza a ver. Voy a cambiar, quizá cambiando de color mejor. Eso de ahí, todo esto de aquí, son los renglones. Y eso fue lo hablamos ahorita. Ahora vamos a hablar sobre las columnas. Las columnas se numeran del 1 al 18. Todo esto de aquí son las columnas, la parte así horizontal. Estas columnas forman familias y se agrupan por las propiedades del común de los elementos que las forman. Todos los elementos en una familia son semejantes y difieren de las otras familias. Aquí tenemos las familias: alcalinos, terrios, perdón, metales de transición, terrios, carbonoides, nitrogenoides, calcógenos, halógenos, gases nobles, lantánidos, actínidos. Y si se dan cuenta, aquí algo especial, aquí va el hidrógeno. Al parecer no tiene familia. Y pues básicamente para todo esto de aquí, todas sus propiedades comunes, pues aquí tiene esas tablas gigantes, las saqué de un libro. Hay también, bueno, aquí los electrones de valencia, recuerden el video anterior, pues también son muy importantes, ¿ok? Después, en la siguiente pues, día lo vamos a explicar. El helio es el segundo elemento más abundante del universo. Y esos gases nobles son los que no explican el modelo de Lewis, que no reaccionan con nada porque su capa de valencia está completa. Y aquí les dije, aquí dice que el helio es el segundo elemento más abundante del universo, pues el elemento más abundante del universo, el número uno, es el hidrógeno. Este de aquí, que no tiene familia al parecer. Y bueno, una vez visto lo de los familias de grupo, pues vamos a hablar sobre los electrones de valencia en la tabla periódica, puesto que la tabla periódica también nos da información sobre los electrones de valencia que tiene cada elemento. Aquí vamos a tomar en cuenta igual las familias grupo y vamos a explicarlo de esta manera. Los electrones de valencia están clasificados por los grupos o familias. Es decir, en el grupo uno, que es todo esto de aquí, hasta francio, del hidrógeno de francio, tienen un electrón de valencia. O sea, en su última órbita tienen un solo electrón. Y pues es un dato muy interesante, puesto que ya no vas a hacer todo el modelo de Lewis o checar los orbitales, por ejemplo. En el siguiente grupo, metales alquilinoterros, tienes esto de aquí, todo esto de aquí, y de igual manera, dos electrones de valencia. Aquí tienes el número 2, el número uno, ¿verdad? Básicamente, fíjense en esto. Un momento. Y después, todo esto de aquí, todos los metales de transición, se los van a saltar. Esos son especiales. Vamos a seguir en la siguiente
columna, que es esta de aquí, la 13, que empieza con boro. Esa es la familia 3A, que son los elementos térreos. Esos de aquí tienen 3 electrones de valencia. La siguiente le siguen con 4, con 5, con 6, con 7. Y la última, que es los gases nobles, que es lo que vimos ahorita en la diapositiva anterior, tienen 8. Es decir, la tabla periódica básicamente nos está diciendo ya cuántos electrones tiene ese elemento. Simplemente hay que fijarse en esos grupitos de aquí y pues básicamente nos da toda la información. Por ejemplo, acá me podrán decir, pero acá no dice 3 como aquí dice 1 y 2, que es muy fácil, ¿no?, de entender. Tienes menos, o sea, tienes 2 electrones de valencia, y aquí tienes 1. Bueno, pues simplemente quítale el 1. Es decir, dice 13, bueno, pues quítale el 1 de aquí del 13 y ya te dice cuántos electrones de valencia tiene. Y es una manera muy sencilla de ver cuántos electrones de valencia tiene viendo la tabla periódica simplemente. Ok, ahora nosotros nos la pasamos hablando sobre grupos, que son las columnas, pues ahora vamos a pasar a hablar periodos. Los periodos son las filas. Bueno, pues los periodos tienen una propiedad interesante, puesto que nos dice el último nivel de la órbita que tiene. Es decir, el hidrógeno, que es este periodo, el periodo 1, el hidrógeno y el helio, que es este de acá, como ven, están en el mismo renglón, tienen simplemente una órbita, su núcleo y su órbita. Y listo, ya los electrones pues ya dependen, ¿no? De igual manera, con el periodo 2 tienes el litio, por ejemplo, que son 3 electrones, tres electrones, la primera que está llena y tiene la tercera. Igual, con el berilio, con el boro, con el carbono, nitrógeno, todos solamente tienen 2 órbitas, 2 orbitales, 2 niveles de orbitales. Le pasa al siguiente renglón. Ahora el sodio, por ejemplo, tiene 3 orbitales. Ya tienes 3. Y así va siguiendo hasta el número 7. Es básicamente lo que nos dice los periodos. Y pues aquí hay una pequeña nota, aparte que está separado de los periodos, pero pues los tengo que decir, que posteriormente al uranio, el uranio que es el 92, todos los demás elementos son inestables. Es decir, en la naturaleza, la mayoría de los elementos son estables, es decir, se encuentran normal y no existe algo que se llama desintegración. Pero estos de acá, a partir del uranio para abajo, son estables y para arriba son inestables. Es decir, todos estos de aquí, 93, 94, etcétera, son inestables y normalmente son artificiales. Les dejo un pequeño ejercicio para que lo hagan. Les doy los nombres de los elementos, de los 3, boro, azufre, bario. Me van a poner su símbolo, que es a la tabla periódica, su número atómico, la familia en la que pertenecen, que fue lo que vimos en las diapositivas anteriores, electrones de valencia que tienen, mirando igual, de igual manera la tabla periódica, su periodo, el periodo es lo mismo que el último nivel de la órbita que tiene, y su estructura en Lewis, que como les había dicho, pues simplemente es poner el elemento y sus electrones de valencia a un ladito, ¿verdad? Por ejemplo, o así, como tenga, como sea el azufre, ¿no? Prosiguiendo, vamos a hablar sobre carácter metálico. ¿Qué es un carácter metálico? Bueno, los elementos, como se habían dicho, tienen ciertos tipos de grupos, familias, y pues hay algunos caracteres como los metálicos, etcétera, etcétera, ¿no? Alcalinoterrios y otros cuantos. Bueno, pues estos se pueden clasificar como el carácter metálico, que por ejemplo a un elemento químico se le considera metal cuando tiende a perder sus electrones de valencia y formar cationes. Es decir, los elementos que tienden a perder electrones se les considera metal. A los que suelen siempre ganar electrones se les llama no metales. Bueno, el carácter metálico se relaciona con qué tan lejos están sus electrones del núcleo. Es decir, si tú tienes un átomo aquí y tienes un electrón muy cerquita del átomo y viene alguien desde afuera, otro átomo, por ejemplo, que quiera quitarle ese electrón para traérselo acá, si él está muy, muy pegado a su núcleo, va a ser muy difícil que se lo quite. ¿Por qué? Porque están muy pegados. La fuerza electromagnética es muy fuerte a cortas distancias. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un átomo con su núcleo aquí, pero que tiene su órbita así, gigante? Tiene un electrón acá. La distancia del núcleo al electrón es muchísimo mayor. Es muy grande a comparación de, por ejemplo, aquí, esto de acá. Entonces, como es muy mayor, es muy fácil quitarle los electrones. ¿Por qué? Porque no hay tanta fuerza eléctrica que los quiera sostener. Por eso, el carácter metálico se relaciona con qué tan lejos están sus electrones del núcleo. Mientras más lejano estén, más carácter metálico tiene.
Caso contrario, los no metales que tienen que atrapar electrones y los metaloides, que son unos elementos especiales, que pueden actuar de las dos maneras. Es decir, pueden o perder o ganar. Y pues ahí están entre dependiendo con qué se junten y con quién no. Cabe destacar que, por ejemplo, el francio, que es el que está aquí, es el elemento con más carácter metálico y el que tiene menos carácter metálico es el flúor, que se encuentra acá. Porque como se ven, la tabla, mayor carácter metálico es hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Dónde está el flúor? Pues el flúor está más a la derecha, mientras más arriba. Por eso es el menos, el que tiene menor carácter metálico. Y vamos a hablar de una propiedad de los metales, los enlaces metálicos, pues se basa en la unión de puros elementos metálicos siendo unidos por las cargas positivas y negativas de los electrones y protones. Es decir, o sea, ahorita vimos en Lewis que cómo se formaban los enlaces, simplemente que se compartían los de valencia y pues se iban acoplando los átomos o los elementos. O sea, si eso fuera verdad, significaría que nunca podría haber un metal, o sea, si solamente se pudiera hacer así, de la manera de que uno que tenga muchos electrones le roba al que tiene menos y por consiguiente se quedan unidos, si eso solamente se cumpliera, no podríamos encontrar, por ejemplo, piezas de metal, puros metales, puesto que esos tendrán el mismo número de electrones. Entonces, ¿qué pasa? Pues los metales tienen los enlaces metálicos que son especiales, es decir, se van uniendo unos con otros y tienen una propiedad muy sorprendente. Si tú unes puros elementos metálicos, se tienden a unir, pero los electrones de valencia quedan dispersos entre todo el material. Es decir, están libres, no están arraigados a un elemento y quedan en el compuesto, bueno, sí, en el material, dispersos por todo el material, por ejemplo, y le da la propiedad de interesantes como la conducción eléctrica. Es decir, gracias a este enlace metálico es que podemos conducir electricidad de una manera muy sencilla, por ejemplo, en los metales, que pues es lo que la mayoría de la gente conoce. Y esa es una razón de por qué los metales conducen muy bien electricidad. Y bueno, pues hemos hablado mucho de átomos y mucho sobre cosas así, pero pues ¿qué pasa con la masa? Que fue con lo que iniciamos en primeros diapositivas, lo de Lavoisier, que la masa se conserva, etcétera, etcétera. Pues bueno, las partículas que conforman los átomos tienen una cierta masa. Vamos a recordar que las partículas que conforman el átomo son el protón, el neutrón y el electrón. Bueno, pues el protón, al ser una partícula muy, muy, muy pequeña, demasiado pequeña, tiene una masa también muy, muy pequeña. La masa del electrón es 1,672 por 10 a la menos 27 kilogramos. Eso es demasiado pequeño. Estás hablando de un orden de 10 a la menos 27. Eso es demasiado, son demasiado. Son 27 ceros a partir del 1. Entonces, igual con el neutrón y con el electrón. Si se dan cuenta, que no se dejen engañar por este 9 y este 1. Fíjense en esas potencias de aquí. La potencia a la menos 31 es mucho más pequeña que 10 a la menos 27. Aunque este 9 sea mayor al 1, no significa que el electrón tenga más masa que el protón. Tienen que fijarse su potencia a la que está elevada. Y pues normalmente las calculadoras, o la mayoría de las calculadoras normalitas, que no sean científicas, pues no pueden manejar esos números tan pequeños. No pueden manejar potencias de menos 27 o menos 31. No son números nada sencillos de manejar. Entonces se hizo un estándar, o bueno, se dijo para trabajar más sencillamente, pues vamos a decir que el protón tiene esta masa, llamémosle UMA, el neutrón esta y el electrón esta. Y así son muy, muy, muy sencillos. Es decir, puedes redondear que dices que el protón tiene de masa una UMA, el neutrón tiene de masa una UMA, y el electrón, pues ya sería un número más pequeño, ¿no? Creo que el electrón era 1 sobre 165 o algo así, veces la masa del protón. Es decir, es muy, muy pequeño. Entonces, ¿y dónde quedaron los neutrones? Si se dan cuenta, solamente hemos hablado de electrones y más electrones, y de qué protones, de los números atómicos, etcétera, etcétera. Pues bueno, ¿dónde quedan los neutrones? ¿Para qué sirven los neutrones? ¿Por qué hablamos de neutrones si ni siquiera los hemos utilizado o ni siquiera los hemos pues visto realmente qué hacen o para qué sirven? Pues bueno, los neutrones cumplen un rol muy importante en el átomo.
Estos generan la estabilidad. Si no hubiera neutrones, los átomos se romperían ya que los protones se repelirían entre sí. Y en física vimos que las cargas iguales se repelían. Te puedo hacer la pregunta, ¿por qué un átomo que tiene una carga positiva está pegado junto a otra carga positiva? ¿Cómo puede ser que dos cargas positivas están muy pegadas? Y de igual manera los electrones, ¿por qué viajan pegados con la carga eléctrica negativa y van juntos? Pero pues unas preguntas que realmente son muy complejas de responder. Y pues vamos a decir por el momento que aunque no sea tal cual así, que los electrones realmente, lo digo, los neutrones son los que ayudan a que se queden amarrados del núcleo y no escape. Es decir, los neutrones evitan que los protones se repelen entre sí. Tienes un protón y tienes un neutrón. Tienes un protón y un neutrón. Y así se van complementando para evitar que la fuerza eléctrica rompa ese núcleo y los átomos se desintegren. Si los átomos se desintegraran, nada del universo existiría. Por eso los neutrones son muy importantes. Además, aparte de esta importante propiedad que tienen, son muy interesantes realmente de estudiar, puesto ¿qué pasa si un elemento pierde un neutrón o gana un neutrón? A este se les llaman isótopos. Un elemento, digamos el carbono tiene tiene Z igual a 6, por ejemplo. Es decir, 6 protones y electrones, ¿verdad? Pues bueno, también tiene seis neutrones, pero se ha visto en la naturaleza que los átomos de carbono a veces tienden a tener 7 neutrones, 8 o 5. Pasa por diversos mecanismos y se suele quedar así el átomo. ¿Qué pasa cuando un átomo tiene menos neutrones que protones o más neutrones que protones? Pues se les llama isótopos. Eso es algo natural, pues existen muchos isótopos como los del carbono que tienen muchas utilidades, como el carbono 14. El carbono 14, es decir, tiene 6 protones, 8 neutrones y 6 electrones. Como ya tiene más neutrones, pues se llama isótopo. Ese carbono 14 es radioactivo y nos ayuda a a medir bueno, la antigüedad de ciertos materiales. Además, gracias a los neutrones, generan algo muy interesante que es la radioactividad, como utilizar las plantas nucleares, todas esas cosas del uranio, pues son a partir de los neutrones. Pues hasta aquí termina el video de hoy.